Bueno, la clase de hoy consiste en cinemática y movimiento rectilíneo uniforme. Ya, y bueno, ¿quiénes les vamos a hacer la clase? La Tami y yo. Ya, el objetivo de esta clase, bueno, no está la planificación del módulo, perdón. Pero aquí debería empezar el módulo de mecánica. Estos van a ser conceptos principales para el módulo y vamos a ver el primero de los tipos de movimiento que van a ver en este módulo, valga la redundancia. Ya, vamos a hablar un poquito de cinemática, qué se entiende como cinemática, cuáles son los tipos de movimientos absoluto y relativo. Vamos a ver conceptos importantes y, por último, una diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Y por último, en la otra parte de la clase, les va a hablar la Tami acerca del movimiento rectilíneo uniforme, en tanto su definición como análisis de gráfico. Ya, bueno, ¿qué entendemos por cinemática? Primero que todo, la cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, sin preocuparse de la causa que los genera, y tampoco sin preocuparse en sí de las características del cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, no nos va a importar si lanzamos algo, dejamos caer algo, eh, tiramos un objeto como un proyectil, no. Nos va a importar aquí el movimiento. Y quédense que la cinemática es el estudio del movimiento. Ahora, vamos a ver conceptos importantes respecto a la cinemática, tales como distancia y desplazamiento, rapidez y velocidad, y aceleración. ¿Ya? Para ello, insisto, los cuerpos móviles vamos a tratarlos como partículas y por lo tanto no nos van a importar sus características, no nos van a importar sus dimensiones, su forma, su masa. Lo único que nos va a importar aquí, insisto, es el movimiento. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene cinemática? Ya, esto viene del griego de la palabra kineo, que significa mover. Y por lo tanto, se deriva en kinema, que significa movimiento. ¿Ya? Re sencillo. Ya, ahora como entrando ya en materia en sí, tenemos lo que es el movimiento absoluto y el movimiento relativo. ¿Ya? ¿Qué se entiende por movimiento absoluto? Es un cambio de posición de un cuerpo respecto a otro que se considera fijo. Por lo tanto, vamos a tener un cuerpo fijo y otro que va a cambiar de posición respecto a este. Ahora, eso en teoría no existe, es imposible, porque no existe nada que esté inmóvil. O sea, ustedes pueden pensar que están en su casa ahora con el computador enfrente y que están quietos, pero no, todo se está moviendo, todo se mueve, la Tierra se mueve, el Sol se mueve, la Vía Láctea se mueve, ¿ya? Y de hecho sí, les traje las referencias. Nosotros estamos rotando, eh, la Tierra rota sobre sí a una velocidad de 1600 kilómetros por hora, se traslada alrededor del Sol a una velocidad sobre los 100.000 kilómetros por hora. El sistema solar se traslada sobre los 800.000 kilómetros por hora y la Vía Láctea tiene más de 2 millones de kilómetros por hora. Así que en teoría no existe nada que esté quieto. Pero aquí viene la salvedad, para que nosotros podamos estudiar el movimiento absoluto, o sea, respecto a un punto fijo, vamos a vamos a considerar que la Tierra está en reposo. Este concepto es súper importante, que la Tierra va a estar en reposo. Y por lo tanto, si dejamos un punto fijo sobre la Tierra, se va a considerar en reposo. ¿Ya? Ahora, eso es lo que respecta a movimiento absoluto. ¿Qué se entiende por movimiento relativo? El movimiento relativo depende de un sistema de referencia. ¿Y qué es un sistema de referencia? Es más que nada quien lo mire. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les traje un ejemplo de una persona con una pelota que está encima de un tren. Para la persona va a tirar la pelota y el movimiento va a ser hacia arriba y hacia abajo. Pero nosotros, que vamos a estar afuera del tren, vamos a ver que la pelota hace un movimiento de arco, que sube y después baja, pero con un desplazamiento como curva.
¿ya? Eso. Por ejemplo, otro ejemplo de movimiento relativo es cuando, un clásico ejemplo de los trenes. Un tren va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Entonces, no sé, pues este va a cierta velocidad y este va a otra velocidad, ¿ya? Entonces, cada uno percibe el tren contrario de, con con un movimiento relativo, ya se mueven relativos, pero claro, depende de quién lo mire. Eso se entiende como movimiento relativo. Ya. Ahora, aquí viene la seguidilla de conceptos importantes para que los anoten, para que los manejen, porque en base a esto es que vamos a trabajar el resto de la clase. El primero es la trayectoria. ¿Y qué entendemos por trayectoria? Es una línea que muestra el movimiento de una partícula o móvil o objeto, ¿ya? En este caso, aquí tenemos una línea demarcada, a ver si ocupo el puntero láser. Tenemos una línea demarcada que nos muestra el movimiento de la pelota, ¿ya? Ahora, como ven, este movimiento no es lineal, o sea, aquí tú lanzas la pelota y es el movimiento que tiene la pelota nomás, hasta que llega hasta que llega al aro. Ahora, ¿cómo nosotros medimos esta trayectoria? Mediante algo que se llama distancia. La distancia, por lo tanto, es la longitud de la trayectoria de un móvil. En este caso, el caso anterior, por ejemplo, la longitud de el desplazamiento perdón, la longitud del movimiento de la pelota. Nosotros podemos cuantificarlo, ¿ya? Aquí les traigo un par de distancias que se entiende aquí, claro, como la trayectoria de una partícula, un móvil. Ahora, ¿qué se entiende por desplazamiento? Distancia y desplazamiento no son conceptos iguales, de hecho son súper distintos. Desplazamiento se entiende como la diferencia entre la posición final y la posición inicial, y por lo tanto va a ser un vector. ¿Ya? Ahora vamos a repasar un poquito lo que es escalar o vector, pero el desplazamiento es un vector y la distancia, cualquiera, la verde o la roja, va a ser escalar. ¿Ya? Estos conceptos es importante que lo anoten, qué es distancia y qué es desplazamiento. Ahora, viene la pregunta, ¿puede una distancia ser desplazamiento? En este caso, sí existe una sola distancia que cumple con el requisito de desplazamiento, que es la que une con una línea recta en la posición final inicial. Por lo tanto, la distancia, o sea, en este caso, perdón, el desplazamiento va a ser igual o menor a la distancia recorrida. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienes una distancia que es en magnitud más grande que este desplazamiento, pero puedes tener un desplazamiento que sea igual a una distancia, que esta también existe, se considera distancia. Ahora, este concepto es súper importante. Existen infinitas distancias, pero solo un desplazamiento. La distancia, volviendo al tema del concepto, cualquier trayecto que una la posición inicial con la posición final. Puede ser serpenteado, lineal, curvo, como quieran. Pero desplazamiento, diferencia entre posición final e inicial. Ahora, jugando con los mismos conceptos, no, perdón. Después vamos a seguir jugando con los conceptos. Ahora un poquito de repaso, que es un escalar, un vector. Un escalar, en este caso, es una cantidad que solo posee magnitud. Por ejemplo, la longitud, 10 metros. La rapidez, 10 metros en segundos. La masa, la densidad, la temperatura, ¿ya? Son cosas que solo tienen magnitud. En cambio, un vector tiene tres cosas súper importantes, que sería la magnitud, la dirección y el sentido, ¿ya? O sea, podemos decir que un objeto se desplaza 10 metros por segundo en un eje horizontal y en dirección hacia la derecha, ¿ya?
Eh, Ahí junté las dos, desplazamiento, velocidad. El peso, por ejemplo. El peso significa una masa con una fuerza, ¿ya? En este caso sería la fuerza de gravedad. Por lo tanto, hacia dónde va el peso? Va hacia el centro de la Tierra. O una fuerza, también es aplicada. La fuerza, uno aplica una fuerza que tiene una dirección y que tiene un sentido. Y que aparte tiene una magnitud, ¿ya? Eso como concepto de repaso. Ya, ahora lo que les dije que íbamos a jugar un poquito con los conceptos en cuanto a rapidez y velocidad y distancia y desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué entendemos por rapidez? La rapidez es la distancia recorrida en el tiempo total. Por ejemplo, la línea verde, ¿ya? Sería una distancia en un tiempo total. Por ejemplo, esto me toma, son 10 metros que los recorro en 5 segundos. ¿Ya? Como ven, no tiene una dirección de movimiento, o sea, solo nos está diciendo que se mueve a 10 metros en 5 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, si lo restamos sería 2 metros por segundo. Ojo, no tiene dirección. En cambio, la velocidad se entiende como el desplazamiento total en un tiempo total. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener una dirección. O sea, este objeto va a tener una velocidad de, por ejemplo, 2 metros en 5 segundos, que va a tener una dirección oblicua y va a tener un sentido, en este caso, hacia la esquina inferior derecha. Y por lo tanto podemos entender que es un vector, ¿ya? Y aquí viene la gran diferencia. La rapidez se asocia con distancia y por lo tanto es escalar. En cambio, la velocidad se asocia con desplazamiento y por lo tanto es un vector. Eso. ¿Dudas hasta aquí? Esto tiene que quedar súper claro porque se los van a preguntar así. O sea, una distancia o un desplazamiento, una velocidad o una rapidez. ¿Ya? Entonces es importante que manejen los conceptos por separado. Ya, bueno, llegaron dudas. ¿No? ¿Todo claro? Ya, la velocidad tiene sentido, dirección y magnitud. ¿Ya? Esos son los tres componentes de un vector. Magnitud, dirección y sentido. En cambio, el escalar solo tiene magnitud. Ya, vamos. Ya, aquí les tengo una comparación. Por ejemplo, este auto tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora al este. Y este auto tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora al oeste. Cada uno por sí solo también tiene rapidez. Ojo, porque la rapidez de este auto es 50 kilómetros por hora. Ahí no importa la dirección. Ojo, este también tiene 50 kilómetros por hora, por lo tanto podemos decir que ambos tienen igual rapidez, pero tienen distinta velocidad, porque este se dirige al este y el otro se dirige al oeste. Ahora, en el ejemplo de abajo, ambos vehículos se dirigen hacia el este, pero tienen distinta rapidez, ¿ya? Por lo tanto, aquí, como en magnitud, vamos a tener una rapidez distinta, pero también vamos a tener una velocidad distinta, porque la magnitud de su velocidad es distinta. Aquí tiene la dirección y el sentido igual, pero la magnitud es distinta. Ahora, nos vamos a quedar con velocidad media y velocidad instantánea o sea, perdón, con el concepto de velocidad para esta diapositiva, pero después lo vamos a aplicar a rápido. ¿Qué se entiende por velocidad media? La velocidad media es simplemente un promedio. ¿Y por qué esto? Porque entre dos puntos puede haber variaciones de velocidad.
Por ejemplo, yo parto a 0 kilómetros por hora, después llego a 15, después a 20, después a 10 y termino mi recorrido a 0, por dar un ejemplo. Por lo tanto, esta velocidad media va a ser un promedio. En cambio, la velocidad instantánea va a ser la velocidad en un momento determinado. Por ejemplo, como entre estos dos puntos, no sé, partía en 0, después iba a 15, a 20, ya, por ejemplo, en un momento exacto va a estar a 20, en un momento exacto va a estar a 15 kilómetros por hora. Eso son en momentos determinados. Entonces, vale decir cuando la variación de tiempo tiende a 0. O sea, no es 0 porque si es que no, no existiría, pero es como en el instante justo se refiere, ¿ya? Ahora nosotros también lo podemos aplicar este concepto a rapidez. Podemos tener una rapidez media y podemos tener una rapidez instantánea, ocupando los mismos conceptos. O sea, eh, debido a que la rapidez se relaciona con la distancia, podemos decir que en esta distancia de X tenemos distintas como, valores de la rapidez. Y por lo tanto, podemos tener varias rapideces instantáneas. ¿Ya? Y nos va a dar una rapidez media. El mismo concepto. Acá, por ejemplo, eh, sé que se ve un poco feo la, la fórmula, pero sin asustarse. La velocidad en este caso, media, nos está hablando de una diferencia, eh, nos está hablando de una diferencia de posición y un tiempo de posición. En este caso, la velocidad media sería el promedio. En cambio, si nosotros queremos tomar una velocidad instantánea, simplemente tomamos dos instantes y por lo tanto dos posiciones distintas. Eso se refiere, más que nada. Eh, Eso, ¿alguna duda hasta acá? Voy a ver el chat. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad media? Eh, uy, mira, más que nada es un promedio. O sea, sería la velocidad en cierto momento más la velocidad en otro momento más la velocidad en otro momento dividido por el total de tiempo. ¿Ya? O sea, perdón, no por el total de tiempo, la voy a anotar. Ya, entonces tenemos como una velocidad 1 más una velocidad 2. Uy, que estoy escribiendo feo, perdón. Más una velocidad 3 partido por la cantidad de velocidades en un tiempo determinado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos 3, pero la velocidad también varía en torno al tiempo. Por lo tanto, ese es un concepto que tienen que tener. Ahora, no les van a pedir o sea, Sí, perdón, perdón Felipe que me meta un segundito. dale. Que ahí para que no no se queden con duda. Bueno, acuérdense que la rapidez instantánea, bueno, ya supongo que tienen un poquito más claro la diferencia que velocidad va a ser como en relación al desplazamiento y la rapidez va a ser en relación a la distancia recorrida, ¿ya? Entonces, por eso van a ser valores distintos. Y aquí si ven la fórmula que puso el Felipe, justo en la última parte que dice x1 menos x partido en t1 menos t. Esa es la fórmula para poder sacar la velocidad media también. La x la vamos a cambiar por velocidad y podemos poner que la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo final por el tiempo inicial. ¿Ya? Al final va a ser como la variación de tiempo, o sea, la variación de la velocidad partido en la variación de tiempo. Eso nos va a dar como la velocidad media. ¿Ya? Y ahí habían dicho en el chat que ocupaban XF menos XY partido en T, y Mm. claro, esa va a ser como la
la velocidad media, como posición Claro, final menos posición inicial. eso, ya, perdón, me equivoqué un poquito Creo que en explicarlo. Ya, vamos de nuevo. La velocidad media se entiende como un promedio, por lo tanto vamos a tomar la distancia final y la distancia inicial y la vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, ¿ya? Porque entendemos que existen distintas velocidades para llegar a un punto. Lo que le explicaba, al principio puede tener 10 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, ¿ya? Pero la distancia va a ser la misma. O sea, tenemos un punto acá y otro punto acá. Entonces nuestra velocidad va a ir variando, puede ir subiendo, puede ir bajando, pero al fin y al cabo lo que importa es la distancia que se recorrió en un tiempo determinado. Por lo tanto, si hicimos esto, que son 10 metros, en 2 segundos vamos a tener una velocidad de 5 metros partido por segundo. Esa va a ser su velocidad media. En cambio, la velocidad instantánea es en un momento determinado. Por ejemplo, acá va a alcanzar 20 kilómetros por hora, acá va a alcanzar 15 kilómetros por hora, acá va a alcanzar 10 kilómetros por hora. Es la velocidad en un solo punto. En cambio, la velocidad media es al final el promedio de las velocidades, ¿ya? Y su fórmula es esta. Esta es su fórmula. El tiempo, o sea, como la posición final menos la posición inicial, partido en el tiempo que se demora en realizar este recorrido. Eso es la velocidad media. claro, súper. A ver, yo Ya, tal vez les ahí, puedo dar un ejemplo si a alguien no le quedó clara la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media. Mira, un ejemplo súper claro puede ser, por ejemplo, si yo voy en auto de acá a Santiago, yo voy a medir como la distancia que recorrí y voy a medir el tiempo en que me demoré. Por ejemplo, que recorrí 100 kilómetros y me demoré 1 hora en llegar, ¿ya? Yo voy a calcular entonces que la velocidad media a la que anduve fueron 100 kilómetros por hora, ¿ya? Eso está claro, porque en total me demoré 100 kilómetros, o sea, avancé 100 kilómetros y me demoré 1 hora. Pero ahora, si yo me vengo a calcular la velocidad instantánea en cada momento de mi viaje, lo más probable es que yo no haya estado andando a 100 kilómetros en todo momento. En algún momento tal vez anduve a 120 kilómetros, en algún momento anduve a 80, pero después cuando se promedia y se calcula la velocidad media me va a dar 100 kilómetros por hora. Entonces la velocidad instantánea es como la velocidad que tiene el auto en el momento justo en que yo lo estoy mirando. Y la velocidad media es cuando yo calculo como cuánto se demoró en total, así como su velocidad aproximada en todo el viaje. Eso. Ojalá que les haya quedado más claro con ese ejemplo. ya, al parecer les quedó claro. Eh, Muy bueno el ejemplo. Gracias, Nico. Eh, ¿Más dudas? Sí, igual se ocupa la misma fórmula. Igual se ocupa la misma fórmula porque, por ejemplo, eh, yo puedo tomar una distancia que va a ser entre el kilómetro 50 y el kilómetro 51 a Santiago, ¿ya? Entonces tenemos kilómetro 51 y el kilómetro 50. Y aquí yo lo hice, la idea es que sea como en el menor tiempo posible. O sea, no sé, pues, cuánto hice esa distancia en un segundo, ¿ya? Entonces, en ese instante en el que pasé por el kilómetro 51, iba a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Así como para hacerlo más preciso, eh, podríamos decir que, no sé, estábamos en el kilómetro 51 y quiero ver la variación de posición, que lo vamos a poner en el 50,9. 50,9. Oh, no soy bueno para escribir aquí. Y la variación de tiempo va a ser en un segundo. Ya la idea es que sea como lo más cercano a cero. 0,1 segundo. Y eso nos va a dar al final la velocidad. ¿Ya? Eso para que se entienda, igual se puede aplicar. De hecho, para hacer mejor la fórmula,
¿Dónde está el...? Oh, ya, para hacer mejor la fórmula, este sería el tiempo correspondiente a los 51 kilómetros y este sería el tiempo correspondiente al kilómetro 50,9. ¿Ya? Vamos a poner aquí. Así quedaría la fórmula. Esa es la fórmula para sacar velocidad instantánea. Quizá un poquito engorroso, pero lo podemos volver a hacer. ¿Quedó claro esto? En general, la velocidad instantánea se las van a dar, no les van a pedir que saquen la velocidad instantánea porque, claro, la diferencia de tiempo en este caso es mínima, porque la idea es que yo les diga en un instante, instantáneo. O sea, básicamente es tomarle casi una foto a la velocidad en ese momento. Ya, vamos con la siguiente diapo, si es que no quedaron dudas, si no igual voy a estar pendiente del chat. Ya, mira, acá está ya está una diferencia entre rapidez y velocidad. Déjame borrar un poquitito. Borrador. Esto es una diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Ya? Súper importante manejarlo porque la rapidez va en torno a una distancia, un escalar. Y en este caso la velocidad va en base a desplazamiento, un vector. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahora, ¿qué entendemos por aceleración? La aceleración va a ser un cambio en las velocidades en un tiempo determinado. Y por lo tanto, si tenemos velocidad, que es un vector, la aceleración también va a ser un vector. O sea, va a tener una magnitud, va a tener una dirección y va a tener un sentido. Aquí, bueno, completando, cambio de velocidad de un objeto en un tiempo determinado. Una velocidad final, una velocidad inicial. Acá tenemos el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una aceleración que vaya en el sentido de la velocidad. Y por lo tanto, el auto va a estar acelerando. En cambio, ¿qué pasa si la aceleración va en sentido opuesto? Vamos a tener una desaceleración, el auto va a estar frenando, se va a estar retardando. Son conceptos, son sinónimos. ¿Ya? Y por lo tanto aquí viene la pregunta, ¿puede tener la aceleración, la aceleración y o el desplazamiento un signo negativo? Y bueno, eso se responde en base al sistema de referencia. Y uno de los sistemas de referencia más clásicos es el plano cartesiano. Una Y, un eje Y y un eje X, donde la parte positiva va a ser hacia arriba y la parte negativa va a ser hacia abajo en el eje Y. Y la parte positiva va a ser hacia la derecha y la parte negativa va a ser hacia la izquierda en el eje X, ¿ya? Por lo tanto, sí podemos tener un desplazamiento negativo, sí podemos tener una aceleración negativa. ¿Qué pasa si la aceleración va hacia la izquierda o el desplazamiento va hacia la izquierda? Eh, Ahí podemos decir que es negativo. Pero ojo, insisto en que es un sistema de referencia y que, por ejemplo, ¿qué pasa si el auto se está desplazando de derecha a izquierda? En este sentido, ¿ya? Pero su aceleración va en sentido inverso. Nosotros podríamos decir que en este caso el desplazamiento es negativo, la aceleración es positiva. O si nosotros igual lo podemos invertir, porque también depende del observador, podemos decir que el desplazamiento en este caso lo vamos a considerar negativo, o sea, lo vamos a considerar positivo, porque va hacia un lado, y que la aceleración es opuesta, por lo tanto va a ser negativa. ¿Ya? Eso.
Ya, aquí lo que estábamos hablando de rapidez y velocidad, en general en el sistema internacional, la velocidad y la rapidez están en metros partido por segundo, pero en general nosotros vemos todo en kilómetros por hora. Entonces, eh, estar como cambiando los valores, tenemos que hacerlo un poco más ameno. Entonces, súper sencillo, quizás lo vieron en la clase anterior, pero para pasar de metros partido por segundo a kilómetros partido por hora, simplemente tenemos que multiplicar por 3,6. Por el contrario, si nosotros queremos pasar de kilómetros partido por hora a metros partido por segundo, lo tenemos que dividir en 3,6. ¿Ya? Era un pequeño datito. Aquí ya como ir cerrando un poquitito esta parte de conceptos, acá están los claves, lo que hablábamos de movimiento absoluto, que en respecto a un punto fijo, movimiento respecto a un punto fijo, el movimiento relativo, que depende de quién lo ve, la distancia, que sería la longitud de una trayectoria, el desplazamiento, que sería la diferencia, la distancia en este caso entre el punto final y el punto inicial, ¿ya? Es una línea recta que conecta ambos puntos. La rapidez, que en este caso sería la distancia que recorre un móvil en un tiempo determinado, distancia partido por tiempo. En cambio, la velocidad es un desplazamiento partido por tiempo. Y al final tenemos la aceleración, que sería una variación de la velocidad en un tiempo determinado. Y como último concepto, ¿cuáles son escalares y cuáles son vectores? Distancia, escalar. Desplazamiento, vector. La rapidez, como ocupa la distancia, escalar. La velocidad, como ocupa el desplazamiento, vector. Y la aceleración, como ocupa la velocidad y a su vez ocupa el desplazamiento, todos van a ser vectores. ¿Ya? Concepto súper clave. Y ahora les dejo una pregunta de integración eh, para ver si quedaron bien los conceptos. Dice, el recorrido A tiene 6 metros de longitud y representa el viaje realizado por una hormiga. Si la distancia B corresponde a 2 metros y en todo el recorrido la hormiga tardó 3 segundos, entonces, ¿cuál es su rapidez media y cuál es su magnitud de velocidad media? ¿Ya? Respectivamente. Ahí para que lo dejen en el chat, les voy a dar, yo creo que un minutito para que lo calculen. Ya ahí van respondiendo. Ya pues, desarrollémoslo. Ya, entonces tenemos dos recorridos, el recorrido A y el recorrido B. El recorrido A es el que realmente hizo la hormiga y el recorrido B, en este caso, es la distancia entre el punto inicial y el punto final.
Por lo tanto, es el desplazamiento. ¿Ya? Si hablamos de distancia escalar, la línea rojita, son 6 metros. Y que esta hormiga tardó tardó 3 segundos. Por lo tanto, 6 metros partido en 3 segundos. Y eso nos va a dar 2 metros partido por segundo. Y respecto a su velocidad media considera lo que sería el desplazamiento en un tiempo determinado. En este caso, el desplazamiento son 2 metros. Y la hormiga se tardó 3 segundos. Ojo que aquí el tiempo que se tardó la hormiga aplica tanto para rapidez como para velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, si se desplaza 2 metros y lo realiza en 3 segundos, vamos a tener una magnitud de velocidad de 2 metros partido en 3 segundos. ¿Ya? Y por lo tanto aquí la respuesta, tal como lo dijeron, es la letra D. ¿Ya? 6 partido por 3 y 2 partido por 3. Eso sería la rapidez y la magnitud media respectivamente. O sea, perdón, y la velocidad media respectivamente. Ahora, aquí hablamos de magnitud de velocidad, pero ¿cuál sería la velocidad media en este caso? Sería 2 metros en 3 segundos en dirección horizontal y en sentido hacia la derecha. Ahí es donde se aplica de mejor manera el vector velocidad. Ya, y bueno, eso era lo que les traía de mi parte acerca de los conceptos clave. Eh, Espero que les haya quedado claro. Si no, este es el momento para que me hagan las preguntas que tengan. Eh, Eso, porque son conceptos súper importantes que los van a manejar. El tema de el vector, el escalar y los conceptos importantes que vimos. Eso, voy a dejar un espacio por si alguien quiere preguntar. Si no, ya vamos a pasar a la otra parte de la clase. Espero no haberme enredado mucho. Me ha puesto un poquito nervioso, lo lamento. Ya, eso al parecer está todo bien. Si no, igual lo pueden dejar en el chat, yo lo voy a ir viendo. Eh, pero más que nada están los conceptos en la guía, pero se hayan entendido los conceptos ahora. Nada, pues, los dejo con la Tami. Ya. Les voy a dar tiempo para que lo saquen y lo desarrollo. Ah, ya lo resolvieron ya. Ya, pues, es súper sencillo. Tenemos 150 metros y los hacemos en 10 segundos. Por lo tanto, queda en 15 metros partido por segundo y esa sería la alternativa A. Ya, vamos con la 2. Dice, borrado. Ya. La 2 dice, este aquí mismo, en un ferrocarril recto, dos trenes A y B se acercan en sentido contrario, con rapideces constantes de 30 metros partido por segundo y 20 metros partido por segundo respectivamente. De las siguientes afirmaciones, ¿es falso? A. El tren lleva un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, no, todavía no ven esa parte, pero eh, ya. El movimiento rectilíneo uniforme, bueno,
ya sabrán de qué se trata, movimiento en línea recta, y que tiene una velocidad o rapidez constante, ¿ya? No tiene un cambio en la velocidad o en la rapidez. Por lo tanto, no vamos a tener aceleración, ¿ya? Por lo tanto, ambos dice que llevan rapideces constantes, por lo tanto, movimientos rectilíneos uniformes en A y B, sí. Ambos tienen movimientos rectilíneos uniformes. Verdadero, verdadero. Si se considera como sistema de referencia, el tren A, el tren B se acerca a este con una rapidez de 50 metros partido por segundo. Lo que estábamos hablando de movimiento relativo. Aquí, claro, cada uno tiene una percepción en movimiento del otro. Por lo tanto, el que está en el A siente que se acerca más rápido el B, y el B lo mismo, siente que se acerca más rápido el A. Por lo tanto, aquí vamos a tener el tren. El tren A. ¿Ya? Ya, vamos a tener el tren A, que se va a mover hacia allá, y el tren B, que va a estar acá, que se va a mover hacia allá. Aquí lo que pasa, como tienen misma dirección, pero distinto sentido, podemos jugar con la magnitud de su rapidez, en este caso podemos jugar con las rapideces. Por lo tanto, iba a 30 y este iba a 20 metros partido por segundo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se suman. O sea, yo siento que voy a 30, pero aparte siento que el otro viene en 20 en contra. ¿Ya? Y por lo tanto, al fin y al cabo, hace que la sensación de movimiento sea más rápido. No sé si como que lo han experimentado, de repente van en un auto mirando por la ventana y ven que el auto contrario pasa súper rápido. En general no van tan rápido, uno tiene esa percepción. Por lo tanto, nosotros podemos sumar esto. Si son en sentidos distintos, los podemos sumar. En sentidos opuestos, se restan. ¿Ya? En este caso, 30 más 20 nos daría 50 metros partido por segundo. ¿Qué pasa? Les voy a dejar como la pequeña reflexión. ¿Qué pasa si ambos trenes, en este caso, van en la misma dirección y el mismo sentido? Uno va a 30 y el otro va a 20. ¿Cómo sería en este caso? Sería como la percepción del movimiento del tren A respecto al B. O sea, el B lo está mirando. El B va a 20 y el A va a 30. Ahí déjenmelo en el chat. ¿Cómo sería? Igual se los voy a dibujar, como para que lo entiendan. Ya. ¿Cómo Claro, funciona? ese ejemplo, como haciendo el nexo con el ejemplo que dio el Felipe recién, cuando uno va en la carretera y ve un auto que viene en sentido contrario, así como en el otro lado, como que uno lo ve pasando muy rápido. Pero cuando uno ve el auto que está en la misma pista, en el mismo sentido suyo, uno ve que casi que ni se mueve, como que va al ladito tuyo. Entonces, en ese sentido, uno tiene un movimiento relativo, el que va como a la par tuyo, casi nulo, como que yo veo como que no se estuviera moviendo. En cambio, el que va con el sentido contrario, yo lo veo que se mueve mucho más rápido de lo que en verdad se está moviendo. Claro, claro. Excelente el ejemplo en Nico, aquí ya representado en números. El tren B siente en este caso que el tren A iría a 10 metros partido por segundo. ¿Ya? Como van en la misma dirección y el mismo sentido, se restan. ¿Ya? Por lo tanto, B siente que va un poco más rápido, 10 metros partido por segundo. ¿Ya? Así que eso es el pequeño dato. Profe, me dice. ¿Puede repetir lo último? Ya, vamos con lo último. Para comparar movimientos relativos, por ejemplo, dos autos, dos trenes,
que se encuentren en la misma dirección, por ejemplo, horizontal, podemos calcular a qué velocidad percibe un objeto del otro, a qué velocidad percibe A que va a B, o que percibe B que va a A. ¿Cómo se hace eso? Dependiendo de su sentido. Si su sentido es igual o es distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si A va a la derecha y B va a la derecha? Vamos a restar sus rapideces. En cambio, si A va en sentido contrario a B, por ejemplo, A va a la derecha y B va hacia la izquierda, vamos a sumar las rapideces. Y eso nos va a dar el movimiento relativo de la percepción de la rapidez. ¿Ya? Por lo tanto, se los voy a dejar como, se los voy a dejar escrito. Igual, todos estos conceptos que estamos viendo ahora los vamos a ver mucho durante el módulo de mecánica, así que nos quedan, creo que son 5 o 6 clases, no me acuerdo, voy a revisar el tiro, pero vamos a estar trabajando con estos conceptos, con estos gráficos que vamos a ver ahora mucho, así que no se preocupen porque vamos a tener harto tiempo para poder trabajarlo, ¿ya? Ya, ahí les dejé, mismo sentido, se resta, distinto sentido, se suma. Ya pues dejamos el ejercicio inconcluso. Tenemos la A era positiva, la B era positiva. En el sistema de referencia, el tren B se acerca a este con una rapidez de 50, sí, porque van en sentidos opuestos y por lo tanto se suman, sí. El conductor del tren A percibe que se acerca más rápido que el conductor del tren B. No, esta es la falsa y la vamos a explicar por qué. Porque si bien el conductor del tren A va a 30 metros partido por segundo, siente que el tren B va a 50 metros partido por segundo. El caso anterior, en la letra C. En cambio, el tren B va a 20 metros partido por segundo, pero percibe al tren a 50 metros partido por segundo. Por lo tanto, ambos trenes perciben que el contrario viene a la misma velocidad. O sea, el tren A percibe al B en 50 metros partido por segundo y el B percibe al A en 50 metros partido por segundo. Ambos perciben al otro a la misma velocidad. Y la última era el tren B tiene aceleración nula, sí, y el tren A también, porque no cambia su velocidad. Hablamos que la aceleración es cambio de velocidad y ambos van a, o cambio de rapidez en este caso, y la rapidez es constante, no hay una variación, por lo tanto aceleración nula. Dudas hasta acá, con el 2. Aquí la consulta levanta la mano, dale. Ya, vamos a la... Uy, que la embarradita. Ya, Consu, vamos dale. a la 3. Espérate Felipe, que la consu tenía la mano levantada. Ya. Entonces, cuando van en el mismo sentido, B percibe a A como con 10 metros por segundo y A también percibe a B con 10 metros por segundo. Claro, pero, o sea, sí, pero va más lento. No es que lo perciba a 10 metros segundo más adelante, sino que va a 10 segundos, o sea, 10 metros partido por segundo con menos velocidad. Como Ya, que ok. siente que va en sentido opuesto. Claro, porque Ya. por ejemplo, si el auto de atrás iba a 30 y el de adelante iba a 20, el de adelante va a sentir que el de atrás se le va acercando a 10 metros por segundo, ¿no es cierto? En cambio, el de atrás va a sentir que él se va acercando al otro a 10 metros por segundo, como que va a ser como en sentidos contrarios, por decirlo así. Es un poco ya más enredado porque ya están en movimiento, ¿ya? Pero sí, eso mismo como lo dijiste tú, como el concepto general es como lo dijiste tú. Claro. Muchas Imagínense, gracias. imagínense cuando adelantan un auto, van en la carretera y ustedes van más rápido que el auto que van adelantando.
Entonces sienten que ese auto va más lento. En este caso va casi que retrocediendo. Si ustedes van como fijo, el auto va retrocediendo. Entonces esa es la percepción, de que va a 10 metros partido por segundo, pero así en sentido opuesto. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que es como, en este caso, podría ser negativo. ¿Ya? Vamos con la 3. Felipe, espérate. Aquí llegó la profe, llegó la Tami, así que ¿por qué Lo no seguimos con la siento. clase? Estaba en certamen, disculpen, estaba brutal. Gracias, la ¿Qué? Tami, por venir acá, así siempre con su disposición. Muchas gracias, Tami, te lo agradecemos todos. Ay, de nada. ¿Alguien puede compartir el PPT? Porque tengo como, no sé, el compu me falla un poco estos días. Está Felipe, ¿lo podrías medio compartir loco. tú? Voy. Ya, perfecto. Los dejo entonces con la Tami. Ya habían quedado, me dijeron que en... Vimos los ¿Esto fue conceptos. lo? Vimos estos conceptos clave de movimiento, distancia y desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración. Y ahora Ya, venía movimiento rectilíneo uniforme. ya, genial. Aquí hicieron ejercicio sobre velocidad constante y estos conceptos, ¿no? ¿Queda alguna duda con esto? Porque son cruciales como para entender cinemática. No sé si hay alguna pregunta en el chat con estos conceptos cruciales. ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces démosle. Movimiento rectilíneo uniforme. Cuando nosotros estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, estamos hablando de que un objeto se va a mover en forma recta, por eso es rectilíneo. Uniforme es porque su velocidad va a ser uniforme, ¿ya? Velocidad constante. No va a sufrir una aceleración. Eso, aquí esto es como resumido lo que dice en el PPT. Por ejemplo, aquí tenemos un autito que viaja 100 metros, ¿sí? En 7 segundos. Así que con estos dos datos podemos calcular su velocidad. Eso, para que se entienda bien. Aquí hablamos de una velocidad constante, una velocidad que no cambia. Siguiente diapositiva, por favor. Como dije antes, en movimientos rectilíneos uniforme no estamos viendo que un objeto cambia de velocidad. Siempre se va a mantener con la misma velocidad, no va a acelerar. La aceleración, como deberán haber visto antes, es el cambio de velocidad de un objeto. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos gráficos de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a graficar siempre, casi siempre vamos a analizar la distancia que recorre un móvil o un auto, por ejemplo, en un tiempo. Así que en este gráfico podemos ver que de 0 a 2 segundos va a recorrer 10 metros. ¿Sí? Ahí evaluando en 2 segundos ya ha recorrido 10 metros. A los 4 segundos va a haber recorrido 20 metros. A los 6 segundos recorrido 30 metros y a los 8 segundos 40 metros. Esto en matemática podemos pensar que esta pendiente que va a tener el gráfico va a ser la variación de la distancia. Krishna se tiene que ir. La variación de la distancia en una variación del tiempo. ¿Sí? Esto dependiente de I final menos I inicial partido en X final menos I X inicial, esto dependiente que sea en matemáticas, también se ocupa en física, en el área de cinemática. Así que si nosotros queremos saber la velocidad de este móvil, podemos tomar cualquier tramo de acá. Podemos decir, ya, de 0 a 2 segundos, ya, se va a mover 10 metros. Esa va a ser la variación de la posición que va a tener. Así que serían 10 metros, ya, en 2 segundos. ¿Sí? Ahí nos daría una velocidad de 5 metros por segundo. También nosotros podemos, bueno, también se puede resolver la primera diapo, supongo que sí. Si queremos calcular la velocidad como con otro tramo, podríamos ver no sé si queda como más de la diapositiva. Si tiene, sí. Oh, ya, ahí nomás. Realmente podemos sacar la pendiente en cualquier parte de este gráfico, ¿ya? En cualquier parte de esta línea. Incluso podríamos decir, ya, a ver, calculémosla entre 4 y 8. ¿Ya? Entre 4 y 8 va a haber una variación de 4 segundos, ¿sí? Porque 8 menos 4 da 4.
Y en ese intervalo de tiempo va a recorrer una distancia de 20 a 40 metros, ¿ya? Pasa desde estar en los 20 metros hasta los 40 metros. Así que lo que recorrió son 20 metros, porque 40 menos 20 va a ser 20. Entonces estos 20 segundos, estos 20 metros los podemos dividir en los 4 segundos que habíamos medido antes, ya que de la parte bajita, y nos daría la misma velocidad, ¿sí? Esto confirma que la velocidad que va a tener el móvil va a ser constante. Y lo podemos ver también en este gráfico. En este gráfico, la pendiente que va a ser la velocidad nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, nunca va a ser como cambiar el ángulo. ¿Alguna duda con esto? Voy a anotar lo que dijiste también. Como Ya. Vale. Estos 5 metros por segundo también los podemos transformar en kilómetros por hora, ¿sí? No sé si en la diapositiva aparece en otro momento, pero esto se hace multiplicando por 3,6 o dividiendo 3,6. Ahí depende de en qué queramos convertir cada cosa. Por ejemplo, si queremos convertir 36 kilómetros por hora en metros por segundo, ahí lo que tendríamos que hacer es dividir por 3,6. Eso, buenísimo. Bueno, eso es muy importante porque se los pueden tratar de pillarlos con esto de metros por segundo, kilómetros por hora. Otra forma de calcularlo sería como transformando todas las unidades, pero esto es como más tedioso y obviamente les va a quitar mucho tiempo. Pero la cosa es que se aprendan las principales, que son 72 kilómetros por hora, 36 kilómetros por hora, esta que simplemente divides por 3,6 y te queda un número bonito. Así que eso es como lo más importante para esta partecita. Ahí está en el PPT como lo que había dicho antes, que realmente puedes sacar como cualquier segmento de esta línea, de esta pendiente, y te va a dar la misma velocidad, ¿sí? Eso sería de esta diapositiva. Gracias por anotarlo. Ya. Aquí tenemos que obviamente el móvil va a cambiar su posición, ¿ya? Estamos midiendo la posición en metros, ¿ya? Que va a estar en el eje Y, y el tiempo obviamente en el eje X, ¿ya? Siempre ese va a ser el eje X, eje Y la posición y el eje X el tiempo. Así que si vemos esto, el autito estaría moviéndose de 0 a los 400 metros en 20 segundos, ¿sí? ¿Lo ven, chiquillos? Sí, buenísimo. De 0 a 400 en 20 segundos. Así que con esto podemos sacar súper fácil la velocidad, con la pendiente. ¿Ya? Esto es matemática, ¿ya? Esta unidad es simplemente matemática, así que no se preocupen. Sería, en este tiempo, ya recorrimos 400 metros, ¿ya? En 20 segundos. Entonces sería 400 dividido en 20 y te da 20 metros por segundo. Ahí tienes la velocidad en esa parte. Sí, son típicos, te los van a mostrar sí o sí. Y hay que tener mucho cuidado en el eje Y, porque en el eje X siempre te van a mostrar el tiempo, pero en el eje X te pueden mostrar la velocidad, te pueden mostrar la posición, te pueden mostrar la aceleración, así que hay que tener mucho ojo en esa parte. Bárbara llegó tardecito, no sé si tiene que mostrar justificativo. No te preocupes, después nosotros con el registro que nos deja Zoom sacamos pasamos la lista ya, no se preocupen. Consu, tienes toda la razón, eso iba a decir. Mira, de 20 a 30 segundos, la posición ya respecto al 0 va a ser 400, va a ser 400, 400, 400, no va a cambiar. Así que ahí tiene una velocidad 0, porque se está manteniendo en la misma posición, que son los 400 metros respecto a una partecita. ¿Vale? ¿Entendido esa parte? Es muy importante como verlo en el gráfico donde está quieto. ¿Sí? Ya, bacán. Esto también se puede pensar porque la pendiente en esta partecita va a ser 0, así que la velocidad va a ser 0. ¿Vale? Cuando tenemos una pendiente así va a ser 0. Eso es importantísimo. Aquí vemos que tiene una pendiente negativa. ¿Sí? Eso debe saberse de matemática, que pendiente positiva es para arriba, pendiente negativa es para abajo. Y aquí lo que ocurre es que pasa de los 400 metros, ya desde una posición, hasta los 0 metros. Se devuelve, ¿ya? Y eso ocurre solamente en 10 segundos, ¿sí? Va a ser una velocidad súper, una rapidez mayor, ¿sí? Se va a mover mucho más rápido que en el inicio. Y esto se va a calcular
400 metros dividido en 10 segundos, y ahí nos da la velocidad que va a ser 40 metros por segundo. Analicemos más este gráfico porque da como mucha información. Podemos ver que la distancia que va a recorrer va a ser primero desde 0 a los 400, ¿ya? 400 metros. Luego ahí se va a quedar quieto y luego va a volver a recorrer 400 metros. Así que la distancia que recorre, toda la distancia que va a recorrer va a ser 800 metros. Otra cosa que te pueden preguntar es el desplazamiento. ¿Cuánto va a desplazarse? Pero aquí vemos que parte de la posición 0 y luego recorre como una cosa muy rara y vuelve a los 0. Así que el desplazamiento va a ser 0. O sea que el gráfico me da la rapidez. No entendí esa pregunta, Paula. Eso. A ver, otra cosa que podemos sacar de acá es que la velocidad, o sea, como aquí si lo visualizamos, imaginemos como un autito, porque siempre vivo a los autitos. Va a avanzar, ¿sí?, hacia el lado positivo y luego va a retroceder, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso es súper importante porque siempre se los van a preguntar, aquí retrocede, aquí avanza, cuánto es la distancia. Le van a hacer preguntas así. Como que siempre le sacan mucho jugo a los gráficos. Y estas preguntas suelen ser de 1, 2 y 3. Así que deben saberse como todos los conceptos bien como para cachar cuál es la pilla, porque siempre pillan como con los conceptos ahí. Este se llama, sí, se llama así. La pendiente nos da la rapidez, sí. Cuando es posición versus tiempo nos da la rapidez y va a ser la pendiente. Retrocede, mira, date cuenta que acá vamos a tener como el origen, ¿ya? Digamos que yo soy el origen. Luego el auto o el móvil, la cosa, recorre desde los 0 hasta los 400. Todo esto en 20 segundos. Y luego se devuelve, ¿sí? Mira que en la parte de los 30 segundos a los 40 segundos, ¿sí? Ahí va desde los 400 metros, ¿sí? Va hasta acá, y luego se devuelve, ¿vale? ¿Alguna duda con el gráfico? Hable ahora, ok, para siempre. Es muy importante esto. Ya, buenísima. Cualquier cosa me pregunta nomás. Siente. Porfis. Gracias, Felipe. Ya, aquí primero vimos el gráfico donde van a preguntarte más en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora veamos cómo sería graficar la velocidad, ¿sí? Si graficamos aquí la velocidad en el tiempo, en movimiento rectilíneo uniforme va a ser 0, ¿ya? La pendiente en estos gráficos va a ser la aceleración, ¿sí? Acuérdense que la pendiente es cuánto varía algo. Si vemos en un movimiento con velocidad constante, la velocidad no va a variar, ¿sí? Así que con este dato podemos calcular como, esto no sé si aparece más adelante del PPT, eso, en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Uniforme, la palabra uniforme te dice que esta cosa no va a variar. Si la variación de la velocidad va a ser 0. Ahí lo vemos en el gráfico porque siempre la velocidad va a ser constante. ¿Puedes seguir la diapositiva? Eso. Si graficamos ahora la aceleración, como vimos antes, aquí la velocidad va a ser constante. Así que la variación de la velocidad va a ser 0. Y la variación de la velocidad en un tiempo va a ser la aceleración. Así que este gráfico nos va a quedar a ras de piso, ¿sí? El de abajito. No sé si se ve. ¿Sí? Ahí, siguiente diapositiva, que creo que falta algo importante. Ya, aquí, mejor quédate aquí. Acá no lo menciona el PPT, pero es muy importante que si graficamos la velocidad, ¿sí? En el gráfico de arribita, el área, ¿ya? El área que va a cubrir esa, no sé si puedes como marcar qué sería el área, Felipe. Esa área, esa cosita, va a ser la distancia recorrida, ¿vale? Si tú multiplicas la velocidad, ¿sí? Por el tiempo, por ese transcurso de tiempo, tú vas a tener la distancia recorrida. Y van a haber preguntas de ese tipo. Cuando no te den el gráfico de posición, te van a dar el gráfico de velocidad y te van a preguntar cuánto es la distancia recorrida. Y ahí tú simplemente vas a tener que multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Y esto cómo se puede sacar? A ver si te puedes devolver un poquito, por además que ¿Qué cosa? si te puedes devolver a la diapositiva anterior.
Voy. Perdón. Ahí sí. Listo. Pucha. Ah, no creí que iba a aparecer la fórmula. Pero podrías escribir al lado como rapidez es igual a distancia partida en tiempo, solamente como las letritas. Ya la rapidez igual. Ay, Distancia partido en un tiempo. sí. Así que es lógico pensar que si multiplicamos la velocidad por t, si pasamos multiplicando, nos va a dar la distancia. ¿Sí? Eso es lo que se ve en el gráfico de la siguiente diapositiva, lo que habíamos visto. ¿Se entiende eso? Lo voy a anotar en la siguiente. Sí, mejor. Ya. ¿Se entiende esa partecita? Igual hay hartos ejercicios sobre eso, así que tarde o temprano lo van a ver y no se preocupen si no lo entienden con un ejemplo, ¿Profe? porque hay... Ujú. Esto serviría solamente cuando tenemos como, cuando se puede formar como un rectángulo o un cuadrado, porque yo he visto ejercicios donde se forma como la pendiente es positiva, entonces como que va subiendo, ahí yo te muestro, va subiendo y sale como Un triángulo. Creo que se les fue al internet. Pero sí, efectivamente, ¿Ah? cuando vayan a ver un triángulo, ¿no? Que se te fue el internet. Ah, bueno, ya. ¿Me escuchas? Sí, 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 pero sí te entendí. Que no necesariamente va a ser un rectángulo, po, que cuando tengamos una variación de velocidad, y eso se va a ver después, esto mismo va a ocurrir, que el área en un gráfico de velocidad versus tiempo va a ser la distancia recorrida, el área que encierra como esta línea, ¿sí? Como lo que engloba acá. Esto luego se va a ver. Sí, eterno odio BTR. Sí, Ahora, Consu, perdón, lo que ujú, dice la Consu cuando la velocidad tiene una pendiente es cuando existe un cambio de velocidad y eso significa que tenemos aceleración. Eso ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Así que la próxima semana vamos a ver esos gráficos donde, como dices tú, se forman triángulos y uno tiene que ir sacando el área del triángulo y todas las figuras que se van formando. eso. Así que no preocupación. Eso se va a ver después. Ahora tocaría ejercicios, ¿verdad? Sí, toca en ejercicio. Ya. Démosle entonces. ¿Qué tiempito? Ya, aquí tenemos. Un ciclista avanza a una velocidad constante de 150 metros en línea recta, Ok, tardando 10 segundos segundos. en recorrerlos. Tiempo, Este tiempo. ya lo habíamos hecho recién. Sí, Así que Ah, que hicimos buena. el primero y el segundo lo hicimos recién, así que hay que saltar Ah, buena. al tercero. Ya. este también lo habíamos hecho. Ya. Ok, ok. Una hormiga camina por el borde de un cajón con azúcar. Primero va desde el punto A hasta el punto B, luego camina hasta C y finalmente llega a D, como se muestra en el rectángulo de la figura. La distancia recorrida por la hormiga y el desplazamiento total de todo el trayecto son respectivamente. Ya. ¿Saben hacer este ejercicio? ¿Quieren hacerlo o a ver cuánto les da? ¿Sí? ¿Tienen dudas con este ejercicio? Podrían hacerlo, porque eh, igual lo explicaste po, en el gráfico. Así que podrían Sí, hacerlo. ya. Entonces, un minuto para hacerlo porque está sencillo. Y ahí cuando diga ya, ahí mandan la respuesta como spam en el chat. No sé si les parece. Ya. Entonces, cronómetro desde ahora.
¿Van bien con el ejercicio? Lo revisamos al tiro porque igual era rápido. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ya, spam. ¿Cuánto les digo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Genial, sí, efectivamente es la respuesta C. Qué bacán que la hayan entendido, chiquillos. Eso sería Sí. la 3. También Está igual buena. lo podría hacer rapidito para si es que alguien no ¿Sí? Ya, buenísima. Yo te voy Entonces, dibujando. ya. Entonces, para la distancia recorrida es toda la distancia que recorres, ¿ya? Toda es positivo. Así que primero la hormiga va de A a B, ahí recorre 1 metro, ¿ya? Luego va de B a C, recorre 0,5 metros, ¿sí? Así que ahí tendríamos 1 metro más 0,5 metros. Ahí tendríamos 1,5 metros. No sé si lo dije bien. Y luego va de C a D, recorriendo 1 metro más. Así que sería 1 más 0,5 más 1 y ahí nos da 2,5. ¿Ya? Esa era la distancia. Así que ahí por descarte era obviamente la C. Pero si en el caso de que tengamos que calcular solamente el desplazamiento, la hormiga va de A a B a C a D. Ese es todo el trayecto que hace. Pero al final el desplazamiento pasa de A a D. Y esa distancia va a ser 0,5, porque ahí estamos en un rectángulo. Así que el desplazamiento va a ser 0,5. ¿Se entendió? Ya, buenísimo. ¿Sigamos entonces? Uy, qué doy. Un caminante avanza según el itinerario que se muestra en el gráfico. Al respecto, es correcto decir que A. El caminante partió a 5 metros del origen. B. En los primeros 10 segundos, el caminante realiza un movimiento rectilíneo uniforme, así es como se abrevia. C. Luego de los primeros 10 segundos, el caminante permanece en reposo. D. El caminante se desplazó 5 metros en los primeros 10 segundos. E. Todas las anteriores. Les doy un minuto. Ah, bueno, ya. Pucha. Uy, qué rápido. Wow. Ya, a ver, veamos entonces. Pucha, se emocionaron. Está bien, ya entonces el origen va a ser el 0, ¿ya? Y aquí vemos que parte desde los 0 segundos en los 5 metros, así que la A es correcta. Luego veamos la B. En los primeros 10 segundos el caminante realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Sí, porque aquí vemos que se mueve constantemente. ¿Sí? No hay como una trayectoria rara, no cambia de velocidad abruptamente. Vemos una pendiente y esta pendiente representa una velocidad constante. Así que la B también es correcta. Ahí al tiro decimos que son todas las anteriores, pero si tenemos una duda, veamos las siguientes. En los primeros 10 segundos el caminante permanece en reposo. A ver. Luego de los primeros 10 segundos, sí. Luego de los 10 segundos, ahí ven que hay una línea recta. Eso significa que se mantuvo en los 10 metros. ¿Ya? El caminante se desplazó 5 metros en los primeros 10 segundos. Ya, vemos que primero la posición inicial va a ser los 5 metros y al final vamos a tener 10 metros. La variación de la posición va a ser 5 metros porque 10 menos 5 da 5. Así que ahí tenemos todas las anteriores. ¿Dudas con esa? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No. Ya, bacán. Entonces sigamos. Está fácil. Un automóvil avanza con un movimiento rectilíneo uniforme a 50 km por hora. ¿Cuál de los siguientes gráficos de posición versus tiempo? Ya, esto es muy importante. Tienen que ver que va a ser posición versus tiempo. Podría representar la situación anterior. No sé, voy a esperar a muchas respuestas en el chat.
Todos concuerdan con que es C, parece. Ya, genial. Efectivamente sí es C. Sí, sí, Fiorella, es C. ¿Por qué? Aquí no nos dicen cuál va a ser la posición inicial. Sí, aquí nunca nos dicen ya, tú partes desde el origen. Así que nunca nos restringen dónde va a comenzar el movimiento. Solo nos están diciendo que se va a mover con una velocidad positiva, ya de 50 kilómetros por hora. En un gráfico de posición versus tiempo, cuando tenemos una pendiente que es totalmente horizontal, significa que no está habiendo un movimiento, porque siempre estás en la posición X, digo, en una posición tanto, y siempre te quedas en esa posición. Y nunca te vas a mover, nunca te vas a mover en una posición, nunca va a cambiar el valor del X. Así que aquí vemos entonces de que el gráfico 1 y el 3 podrían ser correctos, porque en ambos tenemos una velocidad positiva que no necesariamente tiene que partir en el origen. Así que es la respuesta C. Sí, por eso también es la 1. Lo 2 no es porque estamos viendo un gráfico de posición versus tiempo. Cuando te dicen que se está moviendo con una velocidad, significa que va a cambiar la posición. Y aquí estamos viendo un gráfico de posición versus tiempo. Aquí en la 2 te están diciendo que en el segundo 0 está en la posición tanto. Luego en la posición, en el segundo 5 está en la misma posición. Y luego en el segundo 40 va a estar en la misma posición. Nunca va a cambiar de posición, así que nunca se va a estar moviendo con una velocidad. ¿Ya? Bacán. ¿Alguna duda más con esto? Perdón, perdón. No, sí está bien. ¿Está bien? ¿Dudas? Que alguien me diga. Ya, gracias, Alexis. ¿Veámosla entonces? Ya. Si un móvil viaja con una rapidez constante de 30 kilómetros por hora, ¿ya? Durante 1,5 minutos, entonces este lapso de tiempo habrá que recorrer una distancia de... Creo que la lista se pasa automática. Así que, relax. No sé si quieren hacer spam al tiro de la respuesta o quieren que les dé un momento. Cuidado con los kilómetros por hora. Te están pidiendo la respuesta en metros y te dan los minutos. Está un caos. Rayos. Sí, esta es una pregunta típico PSU que te dicen ya velocidad en kilómetros por hora y te dan los minutos y te piden metros o en centímetros. Así que es como más una pregunta sobre unidades que de cinemático al final. Como súper cruel. Sí, con eso se saca velocidad por el tiempo de distancia. Pero aquí lo que hay que hacer, ¿quieren que lo explique primero? ¿Sí? ¿Ya era? Ya, buenísimo. Necesito que rayes Felipe, por favor. Buenísimo, ya. Primero, No, ¿qué información tenemos? Tenemos 36 kilómetros por hora. ¿Ya? Esta información como que nos va a complicar un poco porque tenemos en kilómetros y además en horas, así que tenemos que convertir esto convenientemente a metros por segundo. Y esto se haría dividiendo por 3,6. ¿Ya? Así que esto nos daría 10 metros por segundo, si no me equivoco. Ya. Ahora tenemos la velocidad. Sí, la velocidad la tenemos bonita. Y ahora tenemos el tiempo feo, tenemos en minutos. Así que estos minutos tendríamos que transformarlos en segundos para poder hacer la operación que mencionó Karina, que es de multiplicar la velocidad por el tiempo. Así que sería 1,5 por 60. Y tendríamos 90 segundos. Así que ahora que tenemos estas unidades totalmente similares, podemos hacer esta operación, que sería velocidad por el tiempo es igual a la distancia. ¿Vale? Así que la velocidad de 10 metros por segundo por los 90 segundos nos va a dar 900 metros. ¿Vale? Así que la respuesta sería la E, que creo que una persona sí la había dado.
La Araceli, la Constanza, buenísima. Sí, esa era la respuesta. Estaba complicada igual, como medio confusa con las unidades. Se me fue a pasar los minutos. Sí. Entonces, en estos ejercicios, ¿cómo los enfrentamos? Primero, transformamos todo en unidades mucho más cómodas, que suelen ser los metros por segundo y a segundos todos. Y con esto, ahí podemos ver la respuesta. Aquí, en vez de metros, quizá le hubieran preguntado como kilómetros, como centímetros. Así que ahí tendrían, conociendo la relación entre centímetros, metros y todo esto, podemos ver qué alternativa era la correcta. Eso. ¿Alguna duda con esta? ¿Todo bien? Ya. Cualquier duda me dice nomás. Veamos la siguiente pregunta. Ya, una de gráfico. En el gráfico de la figura, las zonas sombreadas representan A, la distancia recorrida entre el tiempo 0 y los 8 segundos. B, la variación de la velocidad entre t igual 0 y t igual 8 segundos. C, el cambio de la velocidad en este mismo tiempo. D, la rapidez media entre este mismo tiempo. E, la aceleración media entre este tiempo, este intervalo de tiempo. Sí, con este mismo. Ya, efectivamente es la A. Genial. Cuando les muestren este gráfico de velocidad versus tiempo, el área de que va a estar dentro va a ser la distancia recorrida, ¿vale? Y esto se puede saber porque velocidad por tiempo va a ser una distancia, igual que en el ejercicio anterior, ¿ya? Otra cosa que quizás se pudieran haber confundido es que la variación de velocidad aquí sería la pendiente, ¿vale? Y eso lo vamos a ver, como dijeron en el chat, se va a ver después. Así que no se emocionen. Eso para la siguiente semana. Sería variación de velocidad en tiempo. Ahí toca. Eso. ¿Alguna duda con esto? No. Ya. Genial. Veamos otra pregunta. Hoy como que responden súper rápido. Qué bonito. Ya. En el gráfico del ejercicio 7, ¿ya? En el anterior, la distancia recorrida en los primeros 8 segundos es ya la distancia recorrida en ese trayecto. Perdón. Ahí está. En el No, gráfico. relax. Ahí está el gráfico. No, ¿cómo responden tan rápido? Ni en el colegio respondió tan rápido. ¿Cómo lo hacen? Pregunta seria. Y Es sí. que están haciendo trampa porque tenían la guía en la casa, entonces ven el ejercicio antes. No. Los zapatos Los pillé a todos. Ah, descubiertos. Ya. Yo no sé por qué. No entiendo. Ya. Ahora lo explico. Ya, vale. Mira. No sé si puedes rayar. Esto es muy importante que se raye. Así que en este gráfico podemos dividirlo en dos partecitas. Si se dan cuenta, aquí tenemos un rectángulo súper bonito y en la otra parte tenemos un triángulo. ¿Vale? Perdón, me quedo muy. Muy para arriba. Ahí sí. Ya. Entonces, esto es el rectángulo y sí, igual insisto, si no lo vieron y no entienden cómo calcularlo, no se estresen porque la vamos a ver la próxima semana con mucho detalle. Sí, eso es como spoiler de la próxima semana. Sí, un Entonces, tremendo spoiler. de lo que habíamos visto antes, que el área que va a estar acá va a ser la distancia recorrida, veamos primero el área del rectángulo, el rectángulo bonito. La base va a ser 8 segundos y la altura va a ser 5 metros por segundo. ¿Vale? Ahí se van a morir los segundos, se van los segundos y nos va a quedar una distancia de 40 metros. ¿Sí?
Ahora, en el siguiente segmento de área, vamos a ver un rectángulo, que va a ser un rectángulo, hoy se me fue el nombre, recto, creo que se dice recto. Ya, entonces en este triángulo lo podemos dividir como, lo podemos pensar como un rectángulo dividido en dos, ¿ya? Entonces, o sea, yo lo hago así personalmente. Sí, tengo los rectángulos, gracias. Qué vergüenza. Ya. A ver, entonces en este triángulo rectángulo, la base sería 8 segundos y la altura va a ser 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo. Así que ahí nos daría 5 metros por segundo. ¿Ya? Pero esto es un triángulo, así que habría que dividirlo en dos, ¿sí? Para sacar el área. Entonces, esto nos va a quedar como 20 metros al final, después de como restar las velocidades. ¿Qué no entendiste, Cata? En lo azul, ya. Mira el gráfico, ya el de la izquierda bajita. Tenemos un triángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo. El área de un triángulo va a ser base por altura dividida en dos. Entonces la base, si te das cuenta, va a ser los 8 segundos. Y la altura va a ser esa diferencia de velocidad. ¿Vale? Entonces, al multiplicar la base que va a ser 8 segundos por la diferencia de velocidad, que ahí fue lo que escribió Felipe, y luego eso dividirlo por 2 nos va a dar el área. ¿Sí? Entonces, ahí 10 metros por segundo menos 5 metros por segundo te da 5 metros por segundo. Eso multiplicado con 8 te va a dar 40 y eso dividido en 2 te va a dar 20. Así que la distancia que hay en esa pequeña área va a ser 20. Pero a nosotros nos preguntan el área total, ya la distancia total. Entonces habría que sumar los 40 metros con los 20, porque esta división de áreas fue solamente para calcular bonito. Así que esa sería la respuesta, sería la D, 60 metros. ¿Vale? Creo que todos respondieron la D. Buenísimo. ¿Alguna duda con eso? Es muy importante esto. O sea, igual se va a ver la próxima semana, pero es súper importante. Ya, bacán. No sé si estamos a la hora o... Estamos en la hora. Voy a Ya. ver si quedan- creo que son 10 en total. Sí, son 10. No sé si los vemos rápido. ¿Ya Respondámoslo. vemos rápidos? Ya, entonces, démosle. Un navegante se dirige hacia el sur. Ya, estas partes, cuando te dicen un navegante se dirige hacia el sur, significa ya, tengo que ponerme a dibujar. Aquí es donde agarran su lápiz y comienzan a rayar la PSU como lo que sea necesario. Así que, ¿podrías dibujar, Felipe? Porfis. Disculpa molestarte tanto. Entonces, un navegante se mueve hacia el sur en su bote a 80 kilómetros por hora. Sin embargo, la corriente le empuja hacia el este, ¿ya? Con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Si percibimos el movimiento del bote desde la Tierra, entonces la magnitud de la velocidad total que lleva el bote es... Ya, aquí tenemos un bote que se mueve hacia una dirección, pero lo empujan en otra dirección de otros, como, a ver, si nos estamos moviendo para allá, ya imaginemos que el bote se mueve para acá, pero las olas van a hacer que se mueva para otro lado, así que el bote se estaría moviendo así. No sé si se entiende. Así que podríamos pensar esto como un triángulo rectángulo, ¿ya? Esto lo podemos pensar con Pitágoras. ¿Se entiende eso? Teorema de Pitágoras. Ya, buenísimo. Entonces el bote se mueve para acá, pero lo empujan, así que se mueve así. Se mueve para allá. Entonces, la velocidad que va a sentir el bote, esa nos están preguntando, la velocidad que nosotros vemos como del bote. A partir del... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sé, ahí Fiorella dijo, no debería partir al final del movimiento hacia el sur. No, es que aquí no es como en un momento comenzó a moverse así. Es como siempre ha estado este oleaje, así que el bote va a sentir que se mueve así, ¿ya? El bote de por sí va a tener esta velocidad, pero el mar va a hacer que se mueva así, lo va a empujar así.
Así que sumadas esas velocidades te va a dar algo diagonal. No sé si se entiende. ¿Vale? Ya. Entonces con Pitágoras se puede sacar esto. Tenemos que la velocidad hacia el sur va a ser de 80 kilómetros por hora. ¿Vale? Y la velocidad hacia el este va a ser 6 kilómetros por hora. Así que ahí tenemos los dos lados de este triángulo. Ah, no, este es sur. Sur 80. A ver si perdón, lo voy a anotar mejor acá. Ya. 8 kilómetros por hora y Sí, 6. es la D, exactamente. También si se saben como los triángulos como pitagóricos, los tríos pitagóricos se llaman, ¿no? Ahí pueden sacarlo rápido, dicen 8, 6, debe ser 10. ¿Sí? Esa velocidad al final va a ser 10. Sería como la velocidad diagonal, no sé, pero eso sería realmente como hay que pensarlo más como con Pitágoras, como con un triángulo. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Cualquier duda me preguntan. ¿Qué no entendiste, Gonzo? Lo que pasa es que yo dije C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado y me dio un número gigantesco. Vale. Mira, lo que pasa aquí es que no es un cuadrado, mira, tienes los 8 kilómetros por hora, ¿ya? Y en el otro lado tienes los 6 kilómetros por hora, es un rectángulo. Y aquí lo que te están preguntando es como qué velocidad al final va a sentir, ¿ya? Es como una suma de vectores, una cosa muy rara, ¿vale? Como que tu bote se va a querer mover así, pero la corriente lo va a mover así que al final se va a mover así. Así que ahí vas a tener un triángulo, ¿ya? Son suma de vectores como lo eran en otra clase. Aquí lo voy a anotar. Entonces, hay un vector que va así y otro vector que va hacia allá. Por lo tanto, la suma de los vectores, en este caso, es esta línea. Sí, así realmente sería. Ujú, exactamente, espérale. Así mismo te queda. Sí, también Em, pueden ver que es un trío pitagórico perfecto, que es el 3 4 5. Ahora, en este caso amplificado por 2, que sería 6 8 y el siguiente amplificado por 2 sería el 10. Recuerden siempre, sobre todo en la PSU, ocupan mucho los tríos pitagóricos, sobre todo el 3 4 5. Entonces, si ustedes saben reconocer ese 3 4 5 o 6 8 10 o 9 12 15, se les va a hacer mucho más fácil porque no van a tener que calcular ese 10, no van a tener que calcular esas raíces cuadradas, sino que simplemente van a saber que si un cateto es 6 y el otro es 8, entonces la hipotenusa al tiro es 10. eso mismo. Sí, siempre preguntan como pensando que tú ya te sabes los tríos pitagóricos y realmente les preguntan también mucho como estos tríos pitagóricos porque dicen ya, este niño se tiene que como ahorrar todo el tiempo posible, así que asumen que te sabes los tríos pitagóricos porque son más simples como de calcular. ¿Alguna duda con este ejercicio? Porque es importante igual, como es común. Me las voy a tatuar. No, todo el brazo. No. Ya, Buen sigamos. tatuaje. Infinito ahí. No. Igual bonito tatuarse algo así. Me tienta. Ya, a ver. La 10 y la última. De acuerdo al gráfico de la figura se afirma que entre C y D el movimiento es más rápido que entre A y B. La 2. A los 8 segundos el móvil se encuentra detenido. Entre C y D, es la 3, perdón. La 3, entre C y D la velocidad es la misma que entre G y H. Voy a tatuar la fórmula. Sí, pues no se quejan. Como está en tu piel, no te lo puedes quitar. Ya. Eh, ¿alguna persona se sabe la respuesta de esto? ¿O quieren como que lo recibís el tiro? Sin leer la respuesta. Por favor, no hagan eso. Yo La creo B. que están haciendo trampa. Mm, No, mentira, me voy a mentira. Yo acordar de eso. confío en sus conocimientos. La verdad, me carga cuando los profes
cuando la gente lo hace bien, piensan al tiro que están haciendo trampa, así que no voy a caer en eso. A ver, por favor, no. Ah, bueno, ya. Te creo, Javier. Está bien. Ya. Entonces revisémosla. Sí, porque ya que tienen las respuestas, ahora veamos el desarrollo porque me pasé mucho el tiempo. A ver, entre C y D el movimiento es más rápido que entre A y B. Aquí estamos analizando la velocidad, ¿ya? Y este gráfico va a ser de posición versus tiempo. Así que para ver la velocidad tenemos que ver la pendiente, ¿vale? Eso es muy importante, se lo tienen que recordar muy bien. Entonces, entre A y B tenemos una pendiente así. Esto lo podemos hacer al ojímetro, como dicen mis profes. Entonces tenemos esta pendiente así. Y de C a D tenemos una pendiente así. ¿Se dan cuenta que la pendiente es como mucho más empinada? ¿Sí? Así que aquí no es necesario cálculos. ¿Ok? Si te dan un gráfico que está como bien medido y bien como con unas divisiones como simétricas, ¿sí? Ahí se puede hacer esta pregunta al ojímetro. Entonces, de A y B va a tener una velocidad así, y de C a D va a tener una velocidad así, una velocidad súper grande. Así que la 1 sería correcta. ¿Ya? De C a D el movimiento es más rápido, sí. La 2. A los 8 segundos, ¿vale? A los 8 segundos, que hasta como entre medio 6 y 9, ahí no hacen la división, el móvil se encuentra detenido. ¿Sí? Podemos ver que de 6 a 9 segundos la posición no va a cambiar. Se mantiene en los 24, los 24, 24, 24, 24, 24. Así que a los 8 segundos el móvil se encuentra detenido en esa parte. Así que sí sería la 2 también. Ahora veamos la 3. Entre C y D, la velocidad es la misma que entre G y H. ¿Vale? Ya, entre C y D. Vemos que aquí tenemos dos cosas totalmente distintas. Entre C y D, esta cosa está subiendo, está yendo a una velocidad positiva, además súper empinada. Pero entre G y D está yendo a una velocidad negativa. Además de ser negativa, es como una velocidad súper bajita, si se dan cuenta, porque la pendiente es como, no es muy empinada. Así que no tiene nada de parecido. No tiene nada de parecido de la velocidad, no tiene ni la misma dirección ni la misma magnitud. ¿Vale? Así que la 3 no es. Por lo tanto, sería la B, como dijeron todos en el chat. ¿Alguna duda con esto? ¿Qué es la última? ¿No? Ya. Bueno. Eso sería de ejercicios. ¿Quedó alguna otra duda de alguna otra cosa? No, el gatito. No, ya se fue el gatito. No hay gatito. Para la gente Faltó el gatito. que vio Ay, para la gente que vio la respuesta, no hay gatito. voy a buscar acá. Castigados todos. Oye, pero qué buena que respondieran tan rápido. La mayoría, de verdad me sorprendió. Como que secos. Buenísima. Oigan, les quería recordar a todos y a todas, y a los que están viendo la grabación también, que algunos nos mandaron el desafío que dejamos una vez ¿cómo se llama esto? En el Classroom, que había un desafío de física y que tenían que enviar la respuesta por el mail. Nos han llegado sus respuestas y las vamos a analizar y las vamos a responder cuando tengamos tiempo. Disculpen de nuevo, hemos tenido súper poco tiempo con el JP para responder eso, pero apenas tengamos les vamos a hacer llegar la resolución del desafío, ¿ya? Así que no los hemos olvidado, solamente lo hemos pospuesto. Se llama Nala, se llama Analita. La Analita.